Hola, hola, ahí está. Siempre es un privilegio poder estar parado acá en el púlpito, de verdad. Eh, Darwin nos había pasado, Darwin nos había pasado un cronograma de enseñanzas de quienes iban a compartir en el mes de noviembre, diciembre. Y y honestamente no esperaba, pero de verdad que Dios es grande. ¿Por qué les digo esto? Porque eh, he estado estudiando 1 Samuel y cuando Darwin nos comenta si podíamos compartir, yo le digo, yo estaba estudiando 1 Samuel, así que puedo compartir con los hermanos. Entonces, ¿qué les parece si oramos y empezamos esta aventura del capítulo 30 de 1 Samuel? Deme un segundito nomás, voy a abrir el archivo. Voy a ponerme mi, mi cronograma para no excederme en el tiempo. Listo. Oramos, por favor. Señor y Padre nuestro, como decíamos, tú siempre tienes palabra para nosotros. Enséñanos, Señor, a través de este capítulo 30, qué es lo que tú esperas de nosotros, Dios. Que este tiempo no sea un tiempo más, que este tiempo no sea un tiempo como que cumplimos porque es domingo y hay que venir a la casa del Señor, no. Que sea un tiempo donde tú nos hables, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que sea tu Santo Espíritu tocando nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestro entendimiento. Y como dice tu palabra, Señor, que tu palabra misma sea la que penetre en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, eh, para los que no saben, el movimiento Calvary Chapel tiene como uno de los distintivos enseñar la palabra de Dios eh, exponemos la palabra de Dios y estudiamos la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. El domingo pasado el pastor Darwin había estado enseñando 1 Samuel, capítulo 30, y se quedó, si mal no recuerdo, él se quedó en el versículo 7 u 8 de 1 Samuel, capítulo 30. Así que vamos a continuar. Calvary Chapel se enseña verso por verso y vamos a continuar estudiando lo que dice 1 Samuel a partir del versículo 7. Así que les pido por favor que abramos nuestras Biblias en el capítulo 30 de 1 Samuel y nos enfoquemos en el versículo 7. Ustedes recordarán la semana pasada, Darwin nos había comentado, y esto lo dice en el versículo 6, que David se angustió mucho porque los soldados que acompañaban a David, habiendo llegado a Siclag y vieron lo que había sucedido, los amalecitas habían abordado la ciudad, habían saqueado la ciudad, habían incendiado la ciudad y secuestraron a todos los adultos, a los hombres, a las mujeres, a los niños, secuestraron y se los llevaron. Los amalecitas se habían llevado todo lo que podían de Siclag. Ahí es cuando llega David con sus 600 hombres y observa que la ciudad había sido devastada. Y David había estado caminando en sus propias fuerzas. Recuerden,
David no era ese hombre conforme a Dios, sino que había estado, primero que se había ido donde estaban los filisteos, había estado con los filisteos, había sido prácticamente como el guardaespaldas del rey de los filisteos, del rey Aquis, y estaba inclusive dispuesto a pelear a favor de los filisteos y en contra del pueblo de Israel. Mientras se organizaban las fuerzas, David como tenía que mantener a sus 600 hombres, David salió y comenzó a visitar a los pueblos aledaños a donde él se encontraba, y dice la Biblia que él ingresaba a los pueblos, saqueaba a los pueblos, mataba a las personas y regresaba nuevamente a donde estaban los filisteos. Y cuando le preguntaban, David, ¿dónde has estado? Va ahí por ahí dando vueltas nada más, ¿no? Pero en realidad se había convertido en un asesino y en un ladrón. Un asesino y un ladrón. Y así estaba David, estaba alejado. David estaba caminando en sus propias fuerzas. Estaba haciendo incursiones en diferentes pueblos. Y no solamente eran incursiones, digamos, de amistad, sino eran más bien incursiones sanguinarias, matando a todo y a todo lo que se ponía en su paso. Este David termina como guardaespaldas del rey filisteo Aquis. Y este rey Aquis lo quiere llevar a la guerra, pero a la guerra contra, él siendo filisteo, contra el pueblo de Israel. Pero Dios en su grande misericordia no permite que David luchara contra su propio pueblo. ¿Qué pasó? Los comandantes filisteos, al ver a David, desconfían de David y le piden al rey Aquis que lo devuelva a la ciudad que le había dado Aquis. Debido a que en plena guerra, decían los comandantes, David se puede poner en contra nuestra. Y para quedar bien con el rey Saúl, nos puede hacer daño a nosotros, nos puede matar a nosotros, para congraciarse, digamos, con el rey Saúl. Así que es mejor que lo despidas. Aquis lo manda a traer y le dice a David, oye, David, no he encontrado falta alguna en ti. Pero no, yo no decido, deciden todos los grupos, todos los comandantes, y ellos sí desconfían de ti. Y David y sus hombres tuvieron que regresar a la tierra de los filisteos. Cuando David y sus hombres regresan a Siclag, se dan con la sorpresa de que los amalecitas habían asaltado y habían destruido Siclag. Habían quemado la ciudad hasta convertirla en cenizas. Pero no solamente eso hicieron estos amalecitas, sino que los amalecitas se habían llevado a las mujeres, a los hombres y a los niños, pero, siempre hay un pero, esos peros hay que analizarlos, pero no habían matado a nadie. Entre los que habían sido secuestrados estaban las dos mujeres de David. ¿Se acuerdan de Ahinoam, de Jezreel? Y se acuerdan de esta mujer Abigail, que era la viuda de Nabal, ¿sí? Yo recuerdo haber compartido en este púlpito justamente esta parte, ¿no? Cuando Nabal, bueno, acá en Cusco le podríamos decir el choloterco, ¿no? Siempre tenía la última palabra y trataba pésimo a su esposa, Abigail. Bueno, este hombre muere, ¿no? Y cuando David y sus hombres vieron lo que había sucedido, dice la Biblia que lloraron a más no poder. Pero los soldados que habían salido con David estaban resentidos con David. David, tú eres nuestro líder. Por ti hemos salido de Siclag. Hemos dejado nuestras familias, nuestras casas, nuestros niños. Y ahora no tenemos nada. Prácticamente estaban señalando a David como responsable. Habían perdido todas sus familias, habían perdido sus hijos, habían perdido sus casas. Incluso, dice la Biblia,
que algunos pensaban apedrear a David. Ahora, yo quiero que ustedes se pongan en los zapatos de David. David acababa de ser expulsado de las huestes filisteas y ahora su pueblo lo quiere apedrear, haciéndolo responsable de lo que la ciudad de Siclac había pasado. David, recuerden, era el jefe y ellos le culparon a él por lo que había sucedido. Lo hacían responsable por haber llevado a su ejército fuera de Siclac, y es más, no solamente eso, sino que se había asociado con los filisteos, lo cual había sido evidentemente un gran error que David cometió. Estos hombres, estos soldados, estos 600 hombres, habían sido dirigidos por David, habían estado haciendo atrocidades, matanzas, saqueos, ¿no? Y cuando regresaban ellos a la ciudad, le decían: David, te vine a buscar y no te encontré, ¿dónde has estado? Dando vueltas por ahí nomás, ¿no? No hablaba de las matanzas y de los saqueos que había estado haciendo David. Pero dice la Biblia, y ustedes pueden leerlo por favor conmigo en el versículo 6, que David se fortaleció en el Señor. No lo querían los filisteos, no lo quería el pueblo de Israel. Estaba en una situación incómoda, como acá criollamente decimos, estamos entre la espada y la pared, ¿no? Y David se fortalece en el Señor. ¿Qué debemos entender con esto de fortalecernos en el Señor? ¿Qué pasó? Seguramente David recordó las palabras de Dios, recordó las promesas de Dios. Recuerden que David había sido ungido como rey de Israel. Y esto sucedía después de más de un año. Algunos comentaristas hablan de que aproximadamente había sido más o menos como 1 año, 4 meses, de que David estaba alejado de Dios, de hacer cosas sin consultarle a Dios. Y yo les pregunto, y me pregunto también, ¿no? ¿Has pasado tiempo alejado de Dios? Y puede ser que nadie note esto, ¿no? Puede ser que nadie note esto. Porque tú sigues viniendo a la iglesia, sigues escuchando canciones cristianas, sigues resaltando tu Biblia, pero puedes estar alejado de Dios, así como lo estuvo David. David, ¿dónde has estado? Por ahí. Pero en realidad estaba alejado de Dios. Y muchas veces el único lugar donde nosotros podemos encontrar fortaleza es en Dios. David se fortaleció en Dios. Y esta es una práctica maravillosa que deberíamos hacer todos nosotros, fortalecernos en Dios. Y el inicio es volvernos a Dios, volvernos a ese primer amor. Yo no sé, pero el pastor que nos casó, a mí y a mi esposa, siempre decía que la relación con Dios, el primer amor con Dios, era cuando te enamoras de una chica. Te enamoras de una chica, ¿no? Y quieres agradar totalmente a ella. Este pastor decía, hasta te bañas, decía. Quieres estar bien simpaticón con la chica, ¿no? Nunca usas desodorante, pero ahora usas desodorante. Vas al cuarto de tu papá y le quitas las colonias a tu papá para que la chica te huela rico. Y te pones y buscas entre sus amigas, ¿no? Oye, ¿qué le gusta a fulana? ¿Qué le gusta a mengana? ¿Qué hace? ¿Crees que mejor es invitarla a almorzar o invitarle a un postrecito? O sea, quieres saber todo de esta chica. ¿Sí? Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han pasado exactamente por lo mismo, por lo que estoy diciendo. Nuestro primer amor, nuestra enamorada, ¿no? Tratar de agradarla, estar limpios en la hora,
A las 5 nos vemos, a las 5, y tú estás 10 para las 5 ahí parado, esperando que ella llegue. Bueno, el primer amor es exactamente igual con Dios. Y quieres conocerlo, y quieres pasar tiempo con Él orando, y quieres conocer su palabra, ¿no? Y te interesas en las cosas del Señor, ¿no? Hoy domingo, hoy me voy a la iglesia, quiero escuchar, quiero aprender. Y durante la semana estás escuchando prédicas y estás abriendo tu Biblia, ¿no? Porque quieres agradar a Dios. Miren, la única forma, y seguramente lo vamos a ver más adelante, pero la única forma de conocer a Dios es leyendo y estudiando su palabra. Yo insto, animo a la iglesia a que tengan disciplina en la lectura de la palabra de Dios. Disciplina en la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a adorar a Dios al cual no conocemos? Cantamos canciones de Dios, hablamos de su gracia y de su misericordia y de su amor, y que Él dejó a las 99 por seguirnos a nosotros, pero muchas veces no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque no estudiamos su palabra. No nos metemos de lleno a analizar, a chequear. Y creo que lo dije, el único lugar donde tú puedes encontrar fortaleza es en el mismo Dios. David se fortaleció en Dios. Y esa es una práctica que debemos de asumirla nosotros. Acercarnos a Dios, orarle a Dios, leer su palabra, etc. Bueno, acá nos quedamos el domingo pasado. ¿Y qué les parece si me acompañan en la lectura de la palabra de Dios, versículo 7? Vamos a leer el versículo 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Miren lo que dice el versículo 8. Dice: David consultó a Jehová. David ya no le está consultando a su corazón. Ya no le consulta a su corazón. Y David regresó a consultarle a Dios casi 1 año y medio después. Como les había comentado, algunos comentaristas hablan de que 1 año, 4 meses después, David estaba consultando a Dios. ¿Qué debo de hacer? Y es algo que David debió hacer desde el principio. Para buena noticia de David, entre los hombres de David había un sacerdote que tenía el efod. Y David decide buscar a Dios con la ayuda del sacerdote. ¿Qué cosa era el efod? Recuerden, los sacerdotes en ese tiempo tenían que sacrificar animales para solicitar el perdón a Dios. Cuando ellos sacrificaban a los animales, probablemente les salpicaba esa sangre a sus ropas, y por eso que ellos se ponían el efod. Pero el efod era un delantal que le cubría las ropas a los sacerdotes. Pero este delantal tenía 2 piedras llamadas el Urim y el Tumim. David quería consultarle a Dios qué hacer y le pide al sacerdote Abiatar que use estas piedras, Urim y Tumim, para saber cuál era la voluntad de Dios. En ese tiempo, recurrir a Dios usando el Urim y el Tumim era como recurrir a Dios hoy buscando respuestas en su palabra, en busca de guía. Hoy en día no se sabe con exactitud cuál era el procedimiento que tenía el sacerdote en el uso de estas 2 piedras, cuál era el medio por el cual Dios se manifestaba. Pero Dios permitió su uso y dio a conocer su voluntad a través de estas 2 piedras. Gracias a Dios,
Hoy ya no necesitamos esas piedras, porque hoy tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Si estás buscando guía, si estás buscando saber cuál es la voluntad de Dios, acá está, en su palabra. Ahí es donde debemos de recurrir. Recuerden, David estaba alejado de Dios casi año y medio y estaba viviendo por lo que le decía su sabiduría, lo que le dictaba el corazón. Ahora yo digo, oye, pero es tu corazón el que te dicta lo que tú tienes que hacer o no. Miren lo que dice la palabra de Dios con respecto a nuestro corazón. Proverbios 28-26 dice lo siguiente: el que confía en su propio corazón es un sabio. ¿Eso es lo que dice la palabra de Dios? No. Si tú buscas conmigo, Proverbios 28-26 dice lo siguiente: el que confía en su propio corazón es un necio. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero el que anda con sabiduría será librado. Hoy, si buscas guía de Dios, ya no es necesario buscar estas dos piedritas llamadas el Urim y el Tumim. Hoy tenemos la Biblia y tenemos la compañía del Espíritu Santo. Y es más, Santiago dice que si te falta sabiduría, que se la pidas a Dios. Ahora, regresemos a David. David era un hombre de guerra que casi se enfrenta al pueblo de Dios a favor de los filisteos, ¿no? Y en contra del pueblo de Dios. A David le acababan de destruir su casa, habían secuestrado a sus dos mujeres, habían secuestrado sus cosas, sus hijas, y él pudo haberle dicho a sus 600 hombres, ¿saben qué? Prepárense, descansen, ármense, busquen las mejores armas porque vamos contra ellos, ¿no? Eso pudo haber dicho David. Pero David no le pide a Dios, fortalécenos Dios, consíguenos armas, danos sabiduría para vencer a estos amalecitas. David no le dice a Dios, y esto es súper importante, ¿eh? David no le dice a Dios lo que Dios tiene que hacer. Porque muchas veces, digo que es importante porque muchas veces nosotros le decimos a Dios, Dios, por favor, quiero sacarme la tinca, pues papá. Pago mis deudas que tengo y el resto se lo dono a la iglesia, ¿no? Le decimos a Dios lo que queremos que Dios haga, pero no, lo que hace David es consultarle a Dios, consultarle a Dios. Y no sé cómo estás tú, si te estás identificando con David o no, pero algo que tengo que aprender es que muchas veces yo decido qué hacer y sobre eso le pido a Dios que me ayude. Y no es esta forma. La forma es consultarle a Dios qué debemos de hacer. No ordenarle a Dios lo que nosotros queremos que Él haga. ¿Y cuál es la consulta que le hace David a Dios? ¿Perseguiré a estos merodeadores? Le dice. ¿Los podré alcanzar? Y dice la palabra de Dios que Él le dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Miren, no me pregunten cómo las dos piedritas, el Urim y el Tumim, le dijeron al sacerdote que ese era lo que era, cómo se manifestaba la voluntad de Dios y se la comunicaron a David. Porque no, por lo menos la palabra de Dios no dice cuál era el procedimiento y el mecanismo que estas dos piedras le confirmaban la voluntad de Dios. Lo que sí dice la Biblia es que David no solo supo cuál era la voluntad de Dios, y me gusta porque en estos versículos más adelante vamos a ir viendo cómo David está restableciendo su comunión con Dios. Estuvo alejado mucho tiempo, más de un año, pero hoy le está consultando a Dios qué hacer. ¿Tú estás alejado de Dios? Consúltale a Dios, acércate a Dios.
Y la comunión con Dios se va a restablecer porque se ve que David está obedeciendo a Dios. ¿Sí? Él está obedeciendo a Dios. Y ojo, una frase que la tengo acá anotada es que sin obediencia a Dios no hay restauración. No vas a poder restaurar tu relación con Dios si no lo obedeces antes. ¿Ok? Entonces la comunión con Dios se va a restablecer porque David está obedeciendo a Dios. Cuando Dios nos da algo que hacer, también nos da una promesa si obedecemos. Versículo 9 dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Miren, David obedece a Dios. ¿Qué le dijo Dios? Síguelos, persíguelos. Y David está obedeciendo a Dios y parte y sale en busca de los amalecitas. Él no duda. Partió David y les pregunto, ¿la Biblia dice que salió solo? No, salió con 600 hombres. Pero, ¿cómo es esto? Estos hombres hace unos minutos querían apedrear a David. Estos hombres querían apedrear a David. Y él dice la palabra de Dios que él salió con sus 600 hombres. Y esto demuestra una vez más el liderazgo que David tenía sobre sus hombres. No solamente David estaba restaurando su comunión con Dios, sino también la relación que tenía David con sus hombres. Y esta es una imagen maravillosa, ¿no? Porque David y los 600 hombres nuevamente están en marcha, otra vez esperando luchar, ya no por los filisteos, sino luchando por ellos mismos, en una misión que Dios les había dado. Y dice la palabra de Dios en el versículo que hemos leído, el 9, que llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Miren, el torrente de Besor, según algunos historiadores, quedaba como a 30 kilómetros de Siclag. Y uno dice, oye, son 30 kilómetros, ¿no? Yo también puedo caminar 30 kilómetros. Pero recuerden que los hombres de David habían hecho el ida y vuelta a Siclag y luego estaban haciendo ahora los 30 kilómetros hacia Besor. Y este esfuerzo les pasó factura. Este esfuerzo era considerable. Ellos estaban cansados, ya no podían pasar esta parte del río. Versículo 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Eran 600, se quedaron 200, David se queda con los 2/3 de su gente, solamente con 400 hombres. Ya David, estando en Siclag, estaba en desventaja numérica al querer enfrentarse a los amalecitas. 30 kilómetros más adelante pierde 200 hombres. Entonces, estos hombres, cansados, agotados, ya no podían pasar el torrente, el río. ¿Y David qué hace? Seguramente, si tú estabas liderando este grupo de 600 hombres y ves que 200 hombres no pueden pasar, bueno, no digamos ustedes, pero yo digo, yo. Oye, me estoy quedando con 400 hombres, media vuelta a derecha nos regresamos a Siclag. ¿Qué vamos a hacer con 400 hombres cansados encima? Así que nos regresamos. Pero David, ¿qué hace? La confianza de David no estaba, escuchen esto porque también es importante, la confianza de David no estaba depositada en los hombres que tenía. Porque si hubiera estado depositada su confianza en los hombres que tenía, él hubiera hecho lo que yo hubiera hecho, regresarme y simplemente darme la vuelta y regresarme a Siclag. Él no deposita su confianza en estos hombres. La confianza de David estaba depositada en Dios, porque Dios le había dicho, síguelos y los vas a encontrar. Y él confía, y él tiene fe. Y a veces en la vida
común y silvestre que tenemos nosotros, cuando hacemos nuestro devocional, cuando leemos la palabra de Dios, cuando oramos, Dios nos dice cosas, nos habla a través de su palabra. Y muchas veces no tenemos esa fe que sí tuvo David, que sí respetó la palabra de Dios, que sí escuchó la palabra de Dios y la creyó a pesar de las circunstancias por las que él estaba pasando y viviendo. La cosa es que algo hice en mi tablet. Un segundito, por favor. La cosa es que David no estaba depositando su confianza en los hombres, sino que estaba depositando su confianza en Dios. Los que pudieron pasar este torrente, recuerden que no estaban frescos, también habían recorrido lo mismo, el ida y vuelta a Siclag y ahora hacia el torrente. Pero David decide seguir, confía en Dios y hace lo que Dios le había pedido. David está obedeciendo a Dios. Y cuando un hombre de Dios obedece a Dios, las cosas suceden por arte. Iba a poner acá en mis notas por arte de magia, pero no es por arte de magia. Suceden por el poder de Dios. Puso a este tercio de hombres, a estos 200 hombres que no pudieron pasar el torrente, los puso a cuidar las provisiones, a aligerar las cargas que tenían estos 400 hombres para que ellos puedan continuar sin ninguna carga. Y se puso en marcha otra vez, lleno de fe. Versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12. Dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Miren, David se está quedando con gente. Los 400 que estaban con él estaban cansados. Los amalecitas están hacia adelante. Hay que alcanzarlos a los amalecitas, ¿no? Y hubiera sido fácil para David ignorar a este hombre que estaba tirado ahí en el piso, ¿no? Podríamos haber dicho, sabes que estoy apurado, no tengo tiempo para atender a este hombre. Este hombre que seguramente estaba tirado en el piso estaba gimiendo, muerto de hambre, porque no había comido ni pan ni agua en 3 días y 3 noches. Ahora, quiero que noten, ¿no?, cómo David ha ido cambiando desde que él restablece su comunión con Dios. Él pudo haber dicho, vamos para adelante, no perdamos el tiempo, total es un hombre más, ¿no? Tenemos que alcanzar a los amalecitas, ¿no? Ellos han llevado cautivos a nuestras familias, así que vamos al alcance, ¿no? Pero ante este hombre que estaba casi muerto, se detiene, observa al hombre que está mal, le traen pan, le traen agua, le traen higos secos. Recuerden que los hombres están sacando de sus provisiones este higo seco, esta agua, y le dan a este egipcio, ¿no? David tuvo la oportunidad de ofrecer misericordia y ofreció y dio misericordia, ¿no? Qué distinto este David a aquel David que mataba, aquel David que saqueaba, que no dejaba rastros de nada, y a pesar de tener urgencia de seguir a alcanzar a los amalecitas, David ejerce misericordia y David está viendo más allá de sus intereses. Encima, no va a ayudar a alguien que es de su tierra, digamos, no va a ayudar a alguien que es su paisano, digamos, ¿no? No, ni siquiera es un conocido de David, ¿no? Es un egipcio, alguien que ni siquiera era de su misma religión,
Recuerden que los egipcios tenían muchos dioses y el pueblo de Israel tenía solamente un solo Dios. Es interesante que el mismo David está atendiendo las necesidades de este hombre. Versículo 13 dice, y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. David se interesa por este hombre. ¿Y era siervo de quién? Dijo, de un amalecita. ¿Y quiénes se habían llevado a la familia de David y la familia de sus hombres? Los amalecitas. El amo seguramente dijo, dejen a este hombre que ya está enfermo, déjenlo morir, bótenlo ya. Seguramente conseguimos a otro egipcio, a otro siervo. Versículo 14 y 15. Pues hicimos una incursión a la parte del Negueb, que es de los cereteos y de Judá, y al Negueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios, que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Les pregunto, ¿David sabía dónde estaban los amalecitas? ¿David sabía cuál era la dirección que habían tomado los amalecitas? No sabían. Y se encontró con este egipcio que le podía dar esa información. David lo único que hizo es obedecer la palabra de Dios. Pero Señor, yo los voy a seguir, pero ¿a dónde? No sabía a dónde. Y Dios le pone el recurso. Ahí está la respuesta. Tú mostraste misericordia a este hombre, él te va a dar esta información. David se da cuenta que este egipcio seguramente fue uno de los amalecitas que quemaron y saquearon y secuestraron a su gente. Y David le pregunta, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. Ahora yo les pregunto, ¿notan algo raro en la conversación que David tiene con el egipcio? El egipcio, ¿qué le dice? Júrame por Dios. En hebreo la palabra que se usa en esta frase es la palabra Elohim. Es decir, el egipcio le está pidiendo a David que le jure no por sus dioses egipcios, sino que le jure por el Dios al cual David él cree, ¿no? Le está pidiendo, júrame por tu Dios, está diciendo Elohim. Y Elohim es un título, no es un nombre personal. Solo hay un Dios. Dioses hay muchos y los egipcios conocían de estos dioses. Pero los escritores bíblicos se referían al único Dios, a Elohim. Uno de estos nombres que utilizaban en ese tiempo para referirse al Dios de David era Elohim. Versículo 16. Lo llevó pues, y he aquí estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Cuando los encuentran, ellos seguramente estaban borrachos, desparramados, comiendo y bebiendo en fiesta, seguramente ellos felices, creyendo que estaban en un lugar seguro. Felices también porque no solamente tenían el botín que habían robado y saqueado de Siclag, sino de otras ciudades. ¿Ok? Y parte del botín eran hombres y mujeres y niños que seguramente los iban a vender como esclavos. Versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Miren, dice, desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente habían estado batallando, es decir, día y medio batallando, a pesar del cansancio que tenían los hombres de David. Estos 400 hombres que habían hecho un recorrido muy largo. Estos 400 jóvenes, que se montaron sobre los camellos, huyeron. Pero esta frase, no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes, nos da a entender que seguramente habían más hombres
pero ganaron porque Dios les había dado la victoria. Versículo 18, 19 y 20 dice lo siguiente. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Es decir, David no solamente recuperó lo que era suyo, sino recuperó todo lo que los amalecitas habían estado robando de otros pueblos. Versículo 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Como dije, David no solamente recuperó lo suyo, sino también todo lo que conquistó en la guerra. Y a todo eso le llamaban el botín de David. Y la promesa se cumplió a la perfección. Pero no fue como que David se sentó pasivamente y dijo, Señor, está bien, Señor, haz lo que tú crees que hay que hacer. Jehová cumplió su promesa, pero usó las acciones de David para cumplir esta promesa. La promesa de Dios no excluía a David, al contrario, lo ponía en medio para que él pueda cooperar, ¿no?, con la promesa de Dios. Hermano, muchas veces tenemos que trabajar y esforzarnos para liberarnos de las deudas y de las dificultades que a veces tenemos. Dios escuchará nuestra oración, pero la regla acá, la enseñanza, y es algo que yo quisiera que te lleves el día de hoy, ¿no? La regla es confiar, la regla es obedecer lo que Dios te dijo. Dios va a destruir a los amalecitas y va a usar a David para esta destrucción. Versículo 21 dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Miren, los 200 hombres que no pudieron pasar el torrente de Besor estaban seguramente ya ahora descansados, ¿no? Esperando, y todavía no llega David con sus 400 hombres, ¿no? Pero lo ven llegar a David con 400 hombres, pero con más gente, y eran los hombres y las mujeres y los niños que habían sido secuestrados con los amalecitas. Pero no solamente eso, sino el botín. Recuerden, el botín de David, lo que le habían robado a Siclac, más lo que los amalecitas habían robado a otros pueblos. David es recibido por aquellos hombres que no pudieron pasar por el cansancio y los recibe y los saluda con paz. David pudo haberles dicho, oye, flojos y débiles, miren todo lo que se han perdido por no pasar el torrente, el torrente de Besor. Versículo 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y que se vayan. Acá hay una disputa entre los hombres de David en cuanto a los hombres que no habían podido participar en la batalla. Ellos decían, no tienen derecho a participar del botín. Pero David estableció en este momento un principio que revelaba su equidad, su justicia, el trato justo, ¿no? Aquellos hombres que no querían compartir el botín con ellos, la Biblia califica a estos hombres como malos y perversos. Seguramente, con estas incursiones que David llevaba a su gente, tenían el corazón endurecido y no querían compartir los bienes con sus hermanos. Y le dijeron, acá están tus esposas, acá están sus hijos, así que como ustedes no hicieron nada, no les vamos a repartir nada del botín. Versículo 23, fíjense la respuesta de David.
Y David dijo, no hagáis esto, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Algo así como, hermanos, ¿ustedes consideran que solamente ustedes han logrado esto? Esto nos lo dio Jehová, quien nos ha guardado. Dios nos ha entregado en nuestras manos a los amalecitas. Nosotros sí hemos peleado y hemos ganado, pero hemos ganado porque Dios nos dio la victoria. No nos enorgullezcamos de algo que Dios nos dio. Versículos 24 y 25 dice lo siguiente. ¿Y quién escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Miren, lo que David está manifestando en estos versículos ya estaba escrito en el libro de Números. El libro de Números es uno de los libros del Pentateuco, ¿no? En el capítulo 31, versículo 27 dice lo siguiente. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Es decir, entre los que pelearon y aquellos que no fueron a la guerra, tenemos que repartir el botín. Eso ya estaba escrito en la ley. Aquellos que se quedaron atrás compartieron la misma parte del botín con aquellos que estuvieron en la línea de batalla. Y quiero que noten cómo Dios está restaurando la vida de David y prácticamente estamos terminando. Luego que David se fortaleció cuando los soldados querían apedrearlo, ¿qué hizo David? David buscó a Dios, buscó hacer la voluntad de Dios. Había un sacerdote y le pide al sacerdote buscar la voluntad de Dios a través del Urim y el Tumim. Y esto demuestra obediencia a Dios, confianza en Dios, fe en Dios. Y muchas veces nosotros podemos estar en la misma situación de David. Leemos en la palabra de Dios, tú tienes que hacer esto, y no lo hacemos. Pero David está demostrando no solamente obediencia a Dios, confianza en Dios, fe en Dios, sino que también mostró misericordia al prójimo, es decir, estoy hablando al egipcio, ¿no? Y ahora David está mostrando su justicia, ser justo. No puede ser que porque algunos se quedaron y no pudieron ir a la guerra, no se les entregue parte del botín. Este mismo principio, fíjense, este mismo principio aplica a aquellos grupos misioneros. Y entiéndase grupos misioneros a todo aquel que sale de su zona de confort para predicar la palabra, para enseñar la palabra, para hablar del plan de salvación. En el caso de los misioneros, algunos tienen la capacidad de dejar su zona de confort para ir a compartir el evangelio. Algunos no tenemos necesidad o no tienen necesidad de dejar su zona de confort, ¿no? A lo mejor no tenemos la capacidad tampoco, ni el llamado de salir hacia otras culturas, hacia otros grupos, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es orar por ellos, orar por aquella persona que decide ir a tal sitio a compartir la palabra de Dios. Recuerden que esta iglesia, chiquita como está haciendo un trabajo extraordinario en la población de Chincheros. Pronto vamos a abrir una iglesia. ¿Y quién va a ir? ¿Quién de acá va a ir a predicarle la palabra a la gente de Chincheros? Oye, pero yo vivo en Cusco, yo tengo mis actividades en Cusco. Sí, pues, hay que dejar nuestra zona de confort para ir. ¿Cómo dice la palabra de Dios? ¿Cómo ellos van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo ellos van a creer en el Evangelio, en el plan de salvación, si no hay quien les predique?
¿Qué podemos hacer si no podemos, si no tenemos la capacidad ni el llamado para salir? Podemos orar por ellos, podemos apoyarlos económicamente, podemos animarlos, podemos cuidar sus cosas, podemos cuidar su familia. ¿Tenemos algún misionero acá en la iglesia? Sí, la familia de Holloway, que acaban de pasar una dificultad horrible, ¿no? Y dice la palabra de Dios que la recompensa será igual para ellos, para aquel que sale a predicar la palabra de Dios, como también para aquellos que apoyan en oración y los apoyan en el cuidado de su familia, de sus cosas. Si un misionero está afuera, ¿cómo puede él ir si no es enviado? Así que al enviar y al sustentar misioneros, nosotros podemos quedarnos acá y la recompensa va a ser la misma para aquellos misioneros que salen de su zona de confort como para nosotros. Y no lo hagamos por esta recompensa, ¿no? Sino lo hagamos por el amor que ellos muestran. Ahora, esto nos debería de animar, porque Dios considera valioso no solamente el salir, sino el quedarte y apoyarlo en oración, en cuidado, ¿no? A lo mejor no somos valientes para dejar nuestras familias, no somos valientes para dejar nuestros amigos, ¿no? Pero sí somos valientes para ponernos delante de Dios de rodillas y orar por aquellos que sí tienen la capacidad para poder salir. Versículo 26, 27, 28, 29, 30 y el último. Dice, y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sismot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramael, en las ciudades del Ceneo, en Orna, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. ¿Qué cosa estaba haciendo David? David estaba retribuyendo todo lo que le habían dado, toda la bendición que David había recibido de ellos. David estaba compartiendo ese gran botín que Dios le permitió recuperar, lo estaba repartiendo. Ahora les pregunto, ¿David era otro? Sí era otro. ¿Cuándo empezó este otro nuevo David? Cuando él restableció su comunión con Dios. Te animo, si estás alejado de Dios, a restablecer tu comunión con Dios. Y no puedo terminar si es que no hay una aplicación para nuestra vida. Miren, la primera aplicación para nuestra vida es que por más tiempo que hayas estado alejado de Dios, por más cosas sucias que hayas hecho, que tú sabes que ofenden a Dios, Dios te va a perdonar. Recuerden ese tiempo, ese año, 4 meses que David estuvo lejos de Dios, hizo cosas horrendas. Se convirtió en un ladrón y un asesino, pero Dios perdona. Y Dios perdona cuando a Él lo buscamos. Cuando tú le pides a Dios que Él te perdone, Dios te va a contestar. A veces pensamos que tenemos que hacer méritos para que Dios nos perdone. Tenemos que hacer méritos para que Dios nos escuche. A veces pensamos que tenemos que convencer a Dios para que Él nos escuche, para lograr su atención. Pero ¿saben qué? Dios siempre está dispuesto. Es cierto que el pecado abre una brecha entre Dios y nosotros, pero su mano nunca se ha acortado. La mano de Dios sigue estando extendida. A lo mejor tú tienes ya más de un año sin abrir tu Biblia, tienes más de un año sin consultarle a Dios, estás viviendo tu vida a tu manera, probablemente sea una vida inmoral o no, estás andando
apoyado en tu sabiduría, confiando en tus cosas. Siempre lo digo, ¿no? Oye, ya estoy viejo para esto, hermano. Además yo tengo experiencia, ¿no? No, no apoyes tus actos en tu experiencia, en lo que tú puedas tener en el banco, ni los títulos que puedas exhibir. No, confía en Dios porque Dios te está diciendo, aquí estoy. Y Dios te va a restaurar. Seguramente David en algún momento de lucidez, él debe haber dicho, pero ¿por qué me dediqué a matar gente? ¿Por qué me dediqué a saquear? ¿No? David fue restaurado. David buscó a Dios y Dios lo restauró. David confió en Dios y perseveró y le creyó a Dios en lo que él le había prometido. Y con esto termino. ¿Se imaginan si acá en Cusco las personas se pusieran o se propusieran buscar a Dios, en confiar en Dios, en hacer misericordia, en buscar justicia, en obedecer a Dios? Dígame, ¿sería otro Cusco, sí o no? Sería otro Cusco. Sería otro Cusco. Y Dios quiere llevarnos a eso. Si tú sabes que has estado lejos de Dios, ya sabemos qué hay que hacer. Hay que acercarnos a Dios. Santiago 4, versículo 8 dice lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ni siquiera tienes que salir a buscarlo y alcanzarlo porque Dios está muy lejano. No. Sal, acércate a Dios y Dios se acercará a vosotros. Oremos. Señor y Padre nuestro, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nadie en esta iglesia salga de la iglesia, Señor, sin antes haber dispuesto en su corazón acercarnos a ti, Señor. Yo te pido, Padre, que pongas en nuestro corazón esa semilla, esa necesidad de restablecer nuestra comunión contigo, Dios. Basta ya de apoyarnos en lo que nos rodea, en lo que tenemos, en los recursos que tenemos, Dios. Tú nos estás buscando y nosotros queremos que tú nos guíes, que guíes nuestra vida, que guíes nuestras decisiones, que guíes nuestra familia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.